¿Ya? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Amén. Jesús, bendito y alabado seas. Te damos gracias porque nos permite reunirnos en tu presencia. Te pedimos que todas las cosas que pensemos, digamos y hagamos durante toda nuestra vida en el día de hoy partan de ti como su fuente y lleguen a ti como su fin. Y lo hacemos con la oración de los hijos de Dios que tú mismo nos enseñaste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, queridos hermanos. El tema propuesto es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Es correcto? ¿Sí? ¿Está bien? Ese es el título. Está bien, Padre Correcto, Augusto, padre. sí. Entonces vamos a, si ustedes tienen sus Biblias en la mano, sería mejor. Y los voy a invitar que vayan a sus Biblias, al Evangelio según San Juan, y vamos a ir al capítulo 20. Versículos del 1 al 25. ¿Ya? Vamos a hacer una lectura juntos y luego a partir de ahí vamos a ver qué cosas nos suscita el Señor en relación a este tema que es el que es central en nuestra fe. San Pablo dice, si Jesucristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. Entonces vamos a ir a lo que dice la Escritura. El primer día de la semana va María Magdalena de madrugada al sepulcro, cuando todavía estaba oscuro, y ve la piedra quitada del sepulcro. Echa a correr y llega a Simón Pedro y al otro discípulo, a quien Jesús quería, y les dice: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo y se encaminaron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió por delante más rápido que Pedro y llegó primero al sepulcro. Se inclinó y vio los lienzos en el suelo, pero no entró. Llega también Simón Pedro siguiéndole. Entra en el sepulcro y ve los lienzos en el suelo y el sudario que cubrió su cabeza, no junto a los lienzos, sino plegado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado el primero al sepulcro. Vio y creyó, pues hasta entonces no habían comprendido que según la Escritura, Jesús debía resucitar de entre los muertos. Los discípulos entonces volvieron a casa. Estaba María junto al sepulcro fuera llorando, y mientras lloraba se inclinó hacia el sepulcro, y ve dos ángeles de blanco sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Le dicen ellos: mujer, ¿por qué lloras? Ella les respondió: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Dicho esto, se volvió y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Le dice Jesús: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el encargado del huerto, le dice: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo me lo llevaré. Jesús le dice: María. Ella se vuelve y le dice en hebreo: Rabuní, que quiere decir maestro. Le dice Jesús: deja de tocarme, que todavía no he subido al Padre. Pero vete a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. Fue María Magdalena y dijo a los discípulos: he visto al Señor, y que había dicho estas palabras.
Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando cerradas por miedo a los judíos, las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: La paz con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron de ver al Señor. Jesús les dijo otra vez: La paz con ustedes. Como el Padre me envió, también yo los envío. Dicho esto, sopló y les dijo: Reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengan, les quedan retenidos. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le decían: Hemos visto al Señor. Pero él les contestó: Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y no meto mi dedo en el agujero de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, queridos hermanos, son pasajes densos. El tiempo es breve y algunas cosas conviene decir. La resurrección de Jesucristo, diríamos la Pascua de Jesucristo, el triduo que vamos a celebrar a partir de este jueves, y en general todo el misterio de Jesucristo son una nueva creación. Es un empezar de nuevo. Y como yo he venido comentando con varias personas en los últimos días, porque en esa dirección nos llevan las lecturas que nos preparan para este triduo, nosotros tenemos que recordar que Jesucristo nos lleva a un nuevo éxodo. El éxodo de Jesucristo, que es diferente al éxodo que vivió el pueblo, a los éxodos que vivió el pueblo de la primera alianza. ¿Cuál es la diferencia? Brevemente, que los éxodos del pueblo de la primera alianza iban hacia la Jerusalén, hacia la tierra de Canaán. Eran figura del éxodo de Jesucristo, que es a la Jerusalén celestial. Y son una revelación de que Jesucristo es la resurrección y la vida. Es lo que el Señor le va a decir a Marta en ese diálogo luego de la resurrección o de revivir a Lázaro. Cuando le pregunta acerca de, le dice, tu hermano resucitará, Marta le va a decir, sé que resucitará en la resurrección del último día. Y Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto?, le pregunto. Entonces, en Jesucristo se nos ha revelado lo que significa la muerte. Para el pueblo de Israel y para el mundo en general, antes de Jesucristo, esto era misterioso. Tan es así que el pueblo de Israel estaba dividido en sectas y algunos, como los saduceos, como los herodianos, no creían en la resurrección. Diríamos, para ellos no era un asunto esencial de la fe el tema de la resurrección. Sí creían en la resurrección los fariseos, pero no impedían que ambos grupos, con distintas visiones sobre el tema de la resurrección, coexistieran. Es decir, no era un tema central. En la fe del pueblo de la primera alianza, lo central era la llegada del Mesías, la instauración del reino. Y ese reino lo entendían de distintas maneras, como hemos visto ya en el relato de la pasión el domingo pasado, y veremos también en el relato de la pasión este viernes, que va a ser la pasión según San Juan. Ellos esperan un Mesías distinto. Y Jesucristo le va a decir a Pilatos, mi reino no es de este mundo.
Es decir, Jesucristo viene a guiarnos a un éxodo que es su éxodo, y el éxodo de Jesucristo es atravesar el umbral de la muerte. Y por eso en nuestra fe la muerte en realidad es el día en que nosotros tenemos una cita con el Señor. Es nuestra hora, la hora en que nosotros nos vamos a encontrar con el Señor. Como es la hora de Jesucristo, pero claro, la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo es redentora, es decir, está creando, nos abre a nosotros una nueva realidad. Y lo que vemos es, en este relato que hemos escuchado del capítulo 20, del versículo 1 en adelante, es que en realidad Jesucristo es presentado por el apóstol en el sepulcro, pero más que como un muerto, como un, diríamos, novio, como el esposo, en el lecho nupcial. Y eso es lo que nos presenta San Juan en lo que hemos escuchado, pero que se nos puede pasar. Si nosotros leyéramos, no hay tiempo, ustedes lo pueden hacer, el relato del mismo apóstol San Juan a la muerte de Lázaro, ven que cuando Lázaro sale del sepulcro está vendado. Jesús no fue vendado. Jesús tiene lienzos como sábanas y tiene esos aromas que menciona el pasaje del capítulo anterior, del capítulo 19, de la sepultura, en ese sepulcro que nadie había usado, en un huerto donde se embalsama con mirra y aloe. Y si nosotros vemos eso en el libro de los Proverbios, usaba para perfumar las habitaciones de los novios. Y también se usaba para perfumar la sepultura de los reyes. Es decir, misteriosamente se relacionaban ambas situaciones. Los sinópticos, Mateo nos dirá que los magos de Oriente, entre los presentes que entregan al Señor está mirra. Pero lo que lleva Nicodemo es mirra y aloe. Si fuera mirra solamente, eso era lo que correspondía a la sepultura. Pero si además había aloe, eso correspondía a la boda. Y entonces Jesús está acostado entre sábanas. Y ese dato no es un dato menor. Para ir al punto, María Magdalena, que no se menciona en el Evangelio según San Juan que va con otras mujeres. Nos dice, y las mujeres. Eso lo mencionan así los sinópticos. Ahí dice María. Pero María habla en plural. No habla en primera persona. Es decir, María representa la comunidad que tiene que hacer el tránsito de la fe para encontrar a Jesús vivo. Y Jesús se le va a manifestar a María en primer lugar. Los apóstoles, Pedro y el discípulo amado, que informados por María de que no está el cuerpo, van corriendo, llega primero el discípulo amado, no entra, llega luego Pedro, entra, y la descripción es, nuevamente, es de lienzos. Ellos lo que encuentran, entre comillas, es un lecho. Eso es lo que nos quiere presentar el apóstol San Juan. Lo quiere hacer equivalente a lo que nos relata el Cantar de los Cantares. En el pasaje que justamente se lee
en la fiesta de Santa María Magdalena, que dice, le desperté en el lecho y no estaba mi amado, y salí a las calles a buscar. Y Jesús le va a decir a María, mujer, ¿qué buscas? Lo que está diciendo San Juan está respondiendo a esa búsqueda del amado de nuestra alma, que es Dios mismo, que es Jesucristo. Y ese encuentro se produce al terminar la vida presente. Y Jesucristo quiere que ese encuentro nos lleve a participar en las bodas del Cordero, que se celebran en la patria celestial. Y entonces Jesucristo está llevando a la plenitud la fe revelada, que el pueblo de la primera alianza, por esas visiones, diríamos, inmanentistas, temporales, no lograba acoger. Y que los apóstoles, a pesar de los múltiples anuncios que el Señor hace, tampoco terminan de comprender, y que va a ser un camino, el camino pascual, donde ellos poco a poco van a entender la verdad completa. Para significar que eso también tiene que ocurrir con nosotros. Y el tema es justamente entender la muerte como esa cita con el Señor. La cita con el esposo, el amado de nuestra alma. Y Jesucristo, que nos precede, Él ya ha atravesado ese umbral y ha vencido a la muerte. Es decir, para nosotros la muerte es dormir. Necesitamos ser despertados. Y el Señor un día nos va a llamar. Todos los acontecimientos, diríamos, naturales, enfermedad, accidentes, que puedan acompañar ese acontecimiento son accidentales. No es lo esencial. Entonces el tiempo de Cuaresma, que es un tiempo de preparación para celebrar la Pascua, es a su vez el camino para que nosotros nos preparemos a un día participar de ese esponsal, que se empiece a esbozar desde Cana de Galilea, que está en el capítulo 2, versículo del 1 al 13 del Evangelio según San Juan, donde el Señor realiza el primer signo. Al tercer día, dice el Evangelio según San Juan, capítulo 2, se realizaba una boda en Caná de Galilea. Estaba invitado Jesús y los apóstoles y María también. Y les falta el vino, como sabemos. Quien nota que le falta el vino es María. Y María les va a decir a Jesús, no dice María, nos falta vino, no tenemos vino, sino no tienen vino. Y luego María dirá, Jesús le va a llamar mujer, igual como llama a la Magdalena. Y Jesús le va a decir que con nosotros. Y María, como ignorando, les va a decir a los sirvientes, hagan lo que les dice. Y esas tinajas vacías son llenadas hasta el tope. Tinajas de piedra, dice. Eso quiere significar que la alianza primera tiene que ser renovada. Ya no alcanza para la purificación de ese nuevo éxodo que el Señor nos quiere llamar. Y entonces aparece el agua y el vino, que correlaciona con el agua y la sangre del costado abierto de Jesucristo y la institución de la Eucaristía, donde ese vino va a ser la sangre. Es decir, Jesucristo está resignificando la muerte. Y por eso les va a preguntar a los apóstoles, camino de Jerusalén, cuando la madre de los Zebedeos le pide a Jesús que uno de sus hijos se siente a su derecha y el otro a la izquierda,
el Señor les va a preguntar a Santiago y a Juan justamente, ¿pueden beber el cáliz que yo he de beber? Y ellos le dicen sí. Claro, no entienden nada, pero Jesús está resignificando la muerte. O sea, la muerte deja de ser el enemigo, Jesús ya la derrotó. Nosotros tenemos que participar de esa victoria sobre la muerte y ya hemos participado sacramentalmente en el bautismo. Nosotros en el día que hemos sido bautizados ya hemos muerto y ya hemos resucitado. Pero eso está, diríamos, incoado, escondido en nosotros. Y la Cuaresma y la Pascua y la celebración de la Cuaresma y la Pascua es para que esa vida nueva renazca. Por eso es que hemos empezado el Domingo de Ramos, luego de la bendición de los ramos se asperja con agua. Es para que recordemos que estamos bautizados. No es una bendición para bendecir las palmas, para que nos vaya bien, sino para que recordemos que tenemos una nueva vida. Y en la vigilia pascual también se va a bendecir el agua. Y se nos va a volver a asperjar. Y eso va a ocurrir en la octava y todos los días de la Pascua se puede hacer. Reemplazando al acto penitencial. Entonces, Jesucristo existencialmente ya actuó en lo que nosotros sacramentalmente tenemos que vivir. Y esa peregrinación que es la vida presente, siguiendo a Jesucristo en ese nuevo éxodo, que es el éxodo de la patria celestial, tiene que ayudarnos a que nosotros comprendamos el verdadero sentido del amor, que no es el que tiene el mundo, y que San Pablo nos va a decir, por eso ustedes no se aflijan como las personas sin esperanza. Eso es lo que se representa en María. María llora. 2 veces dice que llora. Ve a los ángeles y ve al hortelano y no reconoce a Jesús hasta que Jesús la llama por su nombre. Es decir, María está representando la nueva comunidad pascual. Y María es la primera que descubre la revelación de la vida nueva en el resucitado. Y nosotros en la vida presente y la Iglesia tenemos que crecer en esa nueva relación. Pero el mundo no conoce eso. Y entonces el mundo nos da una versión de la muerte, una versión pagana. Y claro, nosotros tenemos esa mentalidad pagana en relación a la muerte. Y por eso es que la resurrección nos resulta un dato extraño, exótico, que no logramos incorporar en nuestra vida cotidiana. Y por eso es que es tan difícil para que nosotros reconozcamos ese don en el bautismo de saber muerto y resucitado. Y justamente la celebración del Tríodo Pascual y la Pascua de Jesucristo y la preparación de Cuaresma es para que descubramos esa verdad, que ya está revelada y de la cual tenemos que participar. En otras palabras, cuando nosotros contemplamos el misterio de la resurrección de Jesucristo, que obviamente desborda toda razón, y claro, hay muchas cosas que no entendemos de qué significa ese cuerpo glorioso, pero lo que nosotros tenemos que entender es que Jesucristo ya ha hecho ese tránsito y nosotros también lo tenemos que hacer con él. Vamos a ver algunos detalles del Evangelio que de repente en esa lectura rápida ustedes lo van a tener que leer, lo vamos a volver a leer en estos días de Pascua, lo vamos a leer el viernes, pero es conveniente que uno se detenga, porque necesitamos crecer en esa fe y muchas veces esa fe no la tenemos. Voy a mencionarle algunos detalles de lo que hemos escuchado, pero tal vez conviene dar un paso hacia atrás. Y vamos a ver los últimos versículos del capítulo 19, de la sepultura, diríamos. Dice,
Después de esto, ya había muerto Jesús, ¿no? Fue traspasado, etc. Brotó el agua y la sangre. Estoy leyendo el capítulo 19, versículo 38 en adelante. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto por miedo a los judíos, pidió a Pilato autorización para retirar el cuerpo de Jesús. Pilato se lo concedió. Fueron pues y retiraron su cuerpo. Fue también Nicodemo, aquel que anteriormente había ido a ver a Jesús de noche con una mezcla de mirra y aloe de unas 100 libras. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos, que no era como se trataban los cuerpos. Los cuerpos se vendaban, como el de Lázaro, que tenía que ser desatado. Eran sábanas nupciales. Conforme a la costumbre judía de sepultarles. Y cuando se refiere a la costumbre judía, no se refiere a los lienzos, sino se refiere a la sepultura de los reyes, donde había una abundancia de aromas. De aromas para evitar el hedor de la corrupción del cuerpo, que no va a ocurrir en Jesucristo. En el lugar donde había sido crucificado, había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el que nadie todavía había sido depositado. Allí, pues, porque era el día de preparación de los judíos y el sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. No menciona ninguna losa, no menciona que se cierra nada. Jesús es puesto en un lecho. Y luego en los versículos que ya hemos leído, del capítulo 20, dice, el primer día de la semana, María Magdalena, de madrugada, va al sepulcro, cuando todavía estaba oscuro, estaba en tinieblas, no entendía a María. Y ve la piedra quitada del sepulcro, echa a correr y llega a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús quería y le dice, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. María está buscando un cuerpo de un difunto, de un cadáver. No tiene la fe en el resucitado, a pesar que Jesús lo ha anunciado. En la última cena, el Señor lo va a mencionar. Y luego vemos esos otros pasajes. Salieron Pedro y el otro discípulo y se encaminaron al sepulcro. Llegó primero el más joven, el discípulo amado, luego Pedro. Entran y ven los lienzos en el suelo y el sudario que cubrió su cabeza, no junto a los lienzos, sino plegado en un lugar aparte. Algunos autores ven en este lienzo, en ese sudario plegado, un signo eucarístico que la iglesia usa. La iglesia, ustedes saben, en el momento de la celebración eucarística extiende un lienzo que nosotros llamamos corporal sobre el altar donde se coloca justamente el cuerpo del Señor. Y ese corporal se dobla de una manera igual en todos los países donde se celebra la iglesia, donde la iglesia celebra la Eucaristía, para significar que era algo que ocurría en los judíos. Cuando ellos iban a una cena, estaban en una cena, entonces le daban una servilleta, diríamos para nosotros. Y cuando el que se levantaba de la mesa todavía no había terminado, doblaba el lienzo, la servilleta. Pero cuando ya había terminado y ya no iba a regresar, arrugaba y lo ponía así, ya no doblado. Entonces, cuando Juan, el discípulo amado, ve ese lienzo, ese sudario doblado, él entiende que el Señor está, no se ha ido.
Él comprende, por eso dice, Él cree. Ahora, respeta la autoridad de Pedro. Lo que se nos muestra es cómo la iglesia naciente va pasando de una fe en los prodigios, en el Mesías, en lo temporal, y empieza a hacer el tránsito hacia la dimensión trascendente que el Señor abre, a ese nuevo éxodo, al que nosotros tenemos que seguir, pero que, claro, misteriosamente nos hace transitar por cañadas oscuras, donde el mundo pagano, el mundo sin fe, va sin luz. Pero nosotros vamos con Jesucristo, que es la luz del mundo, y nosotros somos luz de Cristo. Y nosotros tenemos que ayudar al mundo. Y por eso es que es tan dañino para nuestra fe, una fe que se centra en lo temporal. Una fe que se centra en lo inmanente, porque es una fe sin esperanza. Y una fe sin esperanza es una fe vana. Nos dice además, ya en el otro versículo 11, estaba María junto al sepulcro fuera llorando. Y mientras lloraba se inclinó hacia el sepulcro y ve dos ángeles de blanco sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera, otro a los pies. Esto es una figura del tabernáculo del Arca de la Alianza. Porque se ha planteado la nueva alianza, pero ese tabernáculo ya no es. Ahora es Jesús. Está vacío ese sepulcro. Es decir, el sepulcro representa el lugar donde se ponen a los muertos. Y en realidad ese tabernáculo de la primera alianza estaba en el templo de Jerusalén, que Jesús purifica y Él les va a decir que Él es el templo, como dice el Evangelio, en el capítulo 3, en el capítulo 2 que hemos visto en el tercer domingo de Cuaresma, ¿no? Que es el mismo capítulo de bodas de Caná. El capítulo 2 de San Juan, del 1 al 13, en las bodas de Caná. Y del 13 en adelante, la purificación en el templo. Y en la purificación en el templo, el Señor le dice, destruyan este templo y yo lo reconstruiré en 3 días. Y dice el evangelista, estaba refiriéndose a su cuerpo. Jesús quiere significar que el templo de Jerusalén es el sepulcro. Y efectivamente, el templo de Jerusalén va a ser destruido lleno de cadáveres. El nuevo templo es el cuerpo de Jesucristo formado por piedras vivas. Nosotros somos esas piedras vivas. Pero nosotros tenemos que ser el tránsito de la fe. Y para entender que la muerte es la cita de amor, como la que describe el Cantar de los Cantares. Entonces la muerte es el día de la cita con nuestro amado del alma. Es el día más feliz. Pero claro, sin esa fe pascual de la nueva alianza en Jesucristo, nosotros vemos con espanto la muerte. Porque no le creemos al Señor en la promesa de la vida nueva. Y entonces, por eso es que San Pablo dice, si es que Jesucristo no ha resucitado, nosotros somos los más miserables. Porque sin la resurrección no somos discípulos de Jesucristo. Pero tenemos que examinarnos cada uno de nosotros y a todas las personas a las que conocemos, y probablemente estos temas no son centrales en nuestra fe. Y justamente porque eso implica que nuestra fe necesita ser purificada, es que la Iglesia nos regala, o el Señor a través de la Iglesia nos regala este tiempo de Cuaresma y el Triduo.
Y esa es nuestra alegría. La alegría no es el encuentro horizontal entre criaturas humanas. La alegría es saber que nosotros, en Jesucristo, ya hemos participado de su victoria pascual, pero que se tiene que realizar en la medida en que nosotros no nos quedamos a mitad de camino, medio muertos en ese éxodo, como ocurrió con muchos de los que salieron de Egipto y no entraron a la tierra prometida. Y por eso es que ese éxodo en Jesucristo tiene 3 hitos, les decía. El primer hito es la curación del paralítico, que realiza Jesús en Betesda. Y le dice a ese paralítico, toma tu camilla y échate a andar. Tenemos que echarnos a andar en pos de Jesucristo. El segundo hito es la curación del ciego de nacimiento. El Señor quiere que veamos, que comprendamos, porque Él es la luz y no tenemos que estar en tinieblas para que nosotros podamos ser luz. Y el tercer hito es justamente la resurrección de Lázaro. Es comprender que Jesucristo es la resurrección y la vida. Y ser parte de la comunidad de María. Y si ustedes leen con detalle el pasaje del capítulo 11 que describe la muerte de Lázaro, se va pasando simultáneamente de la casa de Marta a la casa de María. Porque María es la que toma la mejor parte. María es la que toma la mejor parte y no se le quita. Y María es la que va a romper el perfume del alma, que va a perfumar toda la causa, sino de la sepultura. Pero ese nardo valioso era el que se usaba en las nupcias. Y eso está en los libros de los proverbios, en el Cantar de los Cantares. Y además está el huerto. Entonces, nosotros sabemos que en Cristo estamos abiertos a una realidad misteriosa aún y que nuestra razón no alcanza a comprender, pero justamente en la obediencia de la fe, no hemos leído lo que viene después, pero se nos describió en los últimos versículos que ahora se han leído, que no estaba no estaba Tomás en la primera aparición del primer domingo. Y Tomás no va a creer. Y Jesús le va a dejar que Tomás meta la mano en sus costados, meta sus dedos y le va a decir, Señor mío y Dios mío. Pero el Señor va a decir, has creído porque has visto, dichosos los que crean sin ver. Pero no se refiere a que nosotros vamos a ver como Tomás, si nosotros vamos a ver de una manera diferente, en la fe. Y Jesucristo resucitado está en la Eucaristía. Y ese es el misterio que vamos a ver en este triduo. Y tenemos que comprender que necesitamos alimentarnos de Cristo, ser uno con Él, como la vid y los sarmientos. Esa es nuestra vida de fe. Y bueno, estamos. Y yo no sé si ustedes quieren hacer algún comentario o pregunta, pero yo quedaría ahí. Obviamente, yo sé que no agotan ni remotamente. Unas cosas que nos ayuden en estos días que nos quedan y en los siguientes del tiempo pascual, que son 50 días, nosotros podamos crecer. Y guiados por el apóstol Juan, poder encontrar el sentido de quién somos y a quién seguimos y hacia dónde lo seguimos. Y eso es muy oportuno en medio del dolor, el sufrimiento, la tribulación que se han desatado en la pandemia, en sus consecuencias de distinto tipo, que claro,
necesitan en medio de esa tiniebla luz y nosotros tenemos que actuar según corresponde esa luz de Cristo. Pero uno de los daños graves a nuestra fe justamente que tenemos una fe sin esperanza. Yo conversaba con un hermano hace poco, una persona que tiene un diagnóstico que biomédicamente es una enfermedad, diríamos, de un pronóstico, como se dice, reservado, pero que, diríamos, está sobrellevando con el tratamiento biomédico las dificultades de salud. Y entonces esta persona, su preocupación o su consulta era qué hacer con el tiempo, porque esta persona tiene conciencia que el Señor le está dando un tiempo adicional. Y entonces, es cómo usar ese tiempo. Y claro, la pregunta de esa persona es aplicable a todos nosotros, porque la vida presente es un instante, pero a veces nosotros creemos que tenemos mucho tiempo. Y lo que tenemos que darnos cuenta es que la mayor parte de nuestro tiempo lo dedicamos a las cosas pasajeras. Y el tiempo que dedicamos a lo trascendente es minúsculo y pequeño. Y muchas veces, cuando vemos lo trascendente, lo vemos de una manera mundanizada. Como dice un teólogo que participó en el concilio, Henri de Louvain, que habla justamente algo que el Papa Francisco cita mucho, que es la mundanización espiritual. Es decir, nosotros no parecería que hemos olvidado que nosotros no somos del mundo. Y justamente la oración sacerdotal en el capítulo 17 de San Juan de Jesús es para que comprendamos esa realidad. Y cuando nosotros no comprendemos que no somos del mundo, nuestra fe se daña severamente. Y eso es lo que Henri de Lubac llama la mundanización espiritual. Y que el Papa Francisco en distintos momentos, una y otra vez hace referencia a este teólogo dominico. Pero bueno, no sé si tienen algún comentario o pregunta. A ver, hermanos, gracias, Padre Augusto, por todo lo que nos ha compartido. Pero de repente, levantando la mano, podemos darle el micro para que puedan hacer una pregunta directa, lo más corta y concreta, por favor. Héctor. Buenas noches, Padre Augusto. Qué gusto de verlo nuevamente. ¿Cómo te va? Una precisión. Cuando hablan de María, María la que va al sepulcro no es María, nuestra madre, es María, entiendo, No. la hermana de Lázaro. En realidad la revelación no dilucida claramente. Ya, si es que la Magdalena es la hermana de Lázaro. No lo aclara. Entonces, a lo largo de los años han habido, diríamos, distintas personas. Queda en el misterio. Lo que sabemos que es que representa a la iglesia nueva, a la nueva comunidad que en Cristo se va formando. Y entonces se nos va mostrando ese recorrido. Entonces, en la última cena, de los 12, el discípulo amado es el que, digamos, el primero que se está incorporando a la nueva comunidad que forma el Señor. Y por eso es el que va a estar presente ante la cruz. Con María, esta vez sí, la madre, y las otras Marías, entre ellas la Magdalena. Antes, en el capítulo 12, se habla de María, la hermana de Lázaro. Pero no se nos aclara si María, la hermana de Lázaro, es distinta a María de Betania. Entonces, a una se llama la Magdalena de Magdala, que es el lugar, y otra de Betania. ¿Ya? La que está en el sepulcro es María la Magdalena, de quien expulsó 7 demonios. Pero cuando el Señor le llama mujer,
Lo que está significando es más que cuál de ellas fue, igual que ocurre con el discípulo amado, no menciona en ningún momento que es el discípulo Juan. Es que se está creando una nueva comunidad. Y que en esa peregrinación de la fe a la fe pascual del resucitado, no se mantiene, diríamos, ese crecimiento con los mismos criterios que tuvo la primera etapa de Jesús en su vida pública. Porque se necesita esa otra conversión que se fundamenta justamente en la comunión espiritual y en el amor. Y por eso las referencias que de distintas maneras el apóstol San Juan hace al Cantar de los Cantares. Y que la Iglesia lo ha entendido siempre así. Entonces, es ese esponsal de los que habla el libro del Apocalipsis, las bodas del Cordero. Y nosotros nos preparamos para eso. A ver, ¿tienen alguna pregunta, hermano? Levanten la mano, la manito. Ricardo Alfaro. No. Bueno, vamos a terminar con una oración. Yo tengo una preguntita, Padre Augusto. A ver, vamos. Manuel Calderón, a ver, por favor. Sí. Yo tenía una preguntita. Gracias, padre. La pregunta sería, porque hay un concepto en el Antiguo Testamento del paraíso terrenal, y ya en la era cristiana Jesucristo anuncia del reino eterno. Entonces, en donde ya, como usted habló, que tantas corrientes religiosas llamadas ya sectas han aparecido, entonces por ahí viene, incluso si me permite, doy el nombre de una secta. Los testigos de Jehová, por ejemplo, anuncian que la vida ya va a ser en un paraíso terrenal, en un lugar donde va a haber personas, se entiende, con cuerpo natural, pero en otra dimensión. Pero en cambio Jesucristo anuncia que va a ser en espíritu. ¿Qué me dice sobre eso, padre? ¿O qué nos dice? Bueno, los testigos de Jehová son pues derivados de Lutero, ¿no? Pero no son cristianos. Entonces, claro, nosotros sabemos que ellos tienen una interpretación de libre examen y nosotros seguimos a la iglesia, ¿no es cierto? Y claro, hay pasajes oscuros, ¿ya? Sobre todo de naturaleza escatológica. Pero lo que nosotros sabemos es que nosotros vamos a resucitar con cuerpos glorificados. Porque nuestra naturaleza es cuerpo y alma espiritual, ¿ya? Entonces nosotros no vamos a hacer simplemente vida espiritual. Porque Jesucristo resucitado tiene cuerpo glorioso. Entonces nosotros vamos a tener también cuerpo glorificado. Ya, en nuestra fe no es que, claro, hasta que se produzca la parucía, no todos tienen esos privilegios que la Iglesia reconoce en María, el dogma por eso de la Asunción. María es asunta en cuerpo y alma, porque para nosotros la separación del cuerpo y el alma espiritual, diríamos, es algo que necesita restaurar esa unidad con un cuerpo distinto, un cuerpo glorificado, que es el cuerpo de Jesucristo. Y que eso se va a producir cuando el Señor venga por segunda vez. Pero que algunos, María con certeza, por dogma de fe, ya lo tienen. Pero como tradición, y Mateo lo menciona en la revelación, que el día mismo de la resurrección, de la muerte de Jesucristo, resucitaron varios. Entonces, por ejemplo, hay santos, estos no son dogmas, sino es devoción. Hay santos que señalan que entre ellos José ya tiene cuerpo glorioso. Pero eso, claro, eso no es algo que estamos obligados a creer.
no son dogmas de fe. O sea, padre, disculpe, la última pregunta sería, ¿eso se refleja en la transfiguración de Jesús? En la transfiguración lo que está ocurriendo es que se está manifestando la divinidad de Jesucristo y ya su cuerpo por eso resplandece, sus vestiduras resplandecen. Y que de alguna manera está mostrando la realidad que está oculta por la carne, como un anticipo de lo que va a ser la vida gloriosa que el Señor va a darnos luego de su Pascua. Bueno, queridos hermanos, yo les agradezco mucho por la invitación, pero el problema que tengo es que este día tengo una maratón de charlas. Vengo de una charla, estoy con ustedes y ahorita ya me están que me llaman porque ya estoy en otra charla que tengo que ir, entonces cierro un Zoom y abro. Vamos a terminar con una oración. Muchas Dios gracias, te salve, Padre. María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca por siempre. Mucho ánimo, queridos hermanos, que Dios los bendiga. Muchas gracias, Padre.